Todo comenzó el 5 de febrero de 1978. Julio Fernández, un veterinario de 30 años, estaba ansioso por participar en uno de sus pasatiempos favoritos, la caza. Acababa de empezar la temporada y Julio había decidido aventurarse en una zona al oeste de Madrid, cerca del pueblo de Casavieja, en la provincia de Ávila. El ufólogo José Antonio Campana, quien coordinó toda la investigación del caso y grabó todas las sesiones de hipnosis, le preguntó a Julio por qué no había venido a Casavieja. Julio respondió que no sabía. Parecía como si un impulso irresistible lo empujara en dirección contraria, hacia Medinaceli, en la provincia de Soria. Es interesante notar que se hicieron evaluaciones psíquicas para evaluar la veracidad del caso, y las pruebas demostraron que Julio no tiene defectos mentales. Al contrario, es una persona muy realista, objetiva y, sobre todo, incapaz de mentir. Este fue el resultado de las pruebas psíquicas realizadas por Jordán Pena, quien en su trabajo diario ha realizado cientos de pruebas similares. Y también el doctor Jesús Durán, quien no creía para nada en todo lo relacionado con la temática ovni, hasta que conoció a Julio. En el camino a la cacería, Julio comenzó a preguntarse si accidentalmente ya había pasado por Medinaceli y comenzó a buscar placas, señalizaciones viales. Como se dio cuenta de que era demasiado temprano para comenzar la cacería, decidió detenerse en un bar en el camino y tomar un café. De repente Julio vio a dos personajes con apariencia humana que iban por el camino. Cree que estaban a unos 80 pies de distancia cuando los vio por primera vez. Llegaba el alba y los dos individuos parecían reflejar la luz. Cuanto más se acercaban, más detalles se podían discernir. Sus ropas, de color verde, emitían una luz tenue. Sus cabezas y hombros estaban cubiertos con capuchas amarillas que dejaban solo la cara visible. Eran hombres muy altos, de hombros extremadamente anchos, cintura estrecha, complexión atlética. El cráneo era enorme y sus brazos y manos eran muy largas. Los dos hombres continuaron acercándose y finalmente se detuvieron a solo 1,5 metros de Julio. Pero Julio estaba más sorprendido que asustado. Le ordenó al perro que no los atacara y desde un principio sintió que se trataban de seres extraños que no eran de este mundo. No supo explicar cómo lo sabía. Su presencia daba una sensación de paz y tranquilidad. Fue como encontrarse con viejos amigos que no veía hace mucho tiempo. Cuando se acercaron a Julio, comenzaron a hablarle. Primero entendió la conversación como verbal, pero luego observó que sus labios nunca se movían y le dijeron telepáticamente: «Cálmate, no hay nada de qué preocuparse. Lo único que queremos es que seas amable y vengas con nosotros». Le aseguraron que sería una experiencia interesante para él y que no había nada que temer y que volverían. Julio afirmó que no sonó como una orden, sino como una invitación muy cordial. Cree que si se negaba a seguirlos, no iban a insistirle, por lo que aceptó de inmediato, ya que intuitivamente sabían que eran criaturas amistosas, que no le deseaban ningún mal. Así que se puso el rifle en el hombro y salió por el camino, con las dos criaturas a cada lado de Julio. Los hombres daban la impresión de una amabilidad fría. Hicieron solo unos pocos gestos. Mantuvieron sus brazos cerca del cuerpo. Nada afectó su calma. Parecían ser muy fuertes. Con respecto a los ojos, Julio dijo que eran absolutamente inolvidables, como dos grandes luces en el rostro. Los párpados eran oblongos, no formaban un ángulo como en los humanos. El iris era 2 veces más grande que nosotros y era azul pálido, como translúcido. Las pupilas parecían extremadamente agrandadas y esto les daba un aspecto hipnótico, como en un estado permanente de miedo o de shock, pero paradójicamente tenían un efecto adormecedor. La piel era azul y blanca, como en los nórdicos que no están expuestos al sol. Mientras se encontraban en la nave, le pidieron permiso para examinar al perro. Se destaca que su comportamiento en todo momento fue de extrema prudencia, paciente y comprensiva. Parecía que lo sabían todo.
Entonces preguntaron por el rifle que tenía Julio para cazar y querían saber de qué se trataba. Julio comenzó a explicar y les dijo que era un arma para cazar animales. ¿Cazar porque tienes que hacerlo?, le preguntaron. No, porque me divierte, respondió. Ante esto, el más alto de los tres hizo un gesto como diciendo: ¡qué salvaje! Luego pidió examinar el rifle. Observaron el rifle con gran curiosidad y arrojaron algunas observaciones que podrían interpretarse como: mira qué cosas raras están haciendo aquí. Ni por un momento Julio tuvo la sensación de que le iban a quitar el arma. Siempre fue consciente de que eran buenas personas. Después de una amena pero corta conversación, le dijeron muy amablemente que podía dejar la nave. Agarró a su perro, el rifle en su hombro, y bajó la escalera. Era más difícil bajar que subir. Julio había esperado que los hombres lo siguieran hasta el campo. Más tarde supo por qué no lo habían hecho, porque afuera ya era de día y al parecer estaban irritados por la luz. Después de esta experiencia, hizo todo lo posible para tratar de olvidar el incidente. Sin embargo, este no fue el final del contacto cercano de Julio. En febrero de 1980, descubrieron durante una sesión de hipnosis por casualidad que, contrariamente a lo que el propio Julio creía, él había regresado a la nave ese día. Pero al final de esta ronda de hipnosis, Julio llegó repentinamente a una nueva etapa, en la cual no quiso hablar más del tema, y desde entonces ha sido imposible lograr que comparta detalles adicionales.